Obed, Ya es viernes. ya es viernes de una semana prácticamente monotemática desde el punto de vista informativo. Claro. Y como no, si mañana se cumple una semana, se cumple este sábado una semana del cobarde asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, el corazón, la capital mundial del aguacate en el estado de Michoacán. Y evidentemente es un crimen que sí ha sacudido al país, que tiene el crimen mismo muchos elementos de análisis y de información. Apenas el día de ayer se logró identificar al autor material de este crimen, un jovencito de 17 años de edad que muere después de cometer un asesinato y que en sí mismo, creo yo, revela o muestra, exhibe hasta qué punto todavía en nuestro país tenemos un pendiente de resolver la inseguridad, la violencia y las condiciones para que un muchachito de 17 años, que a esa edad debería estar pues prácticamente finalizando la preparatoria, Entrando a la universidad. y entrando a la universidad, haya sido alguien que usaba un arma para privar de la vida a otra persona. Por supuesto que por eso es importante ir a las causas que generan las conductas antisociales, entre ellas la violencia, el robo y el asesinato. Entonces, sí ha sido una semana en la que nos hemos abocado los periodistas, los medios, a mostrar diferentes ángulos de esta tragedia y evidentemente también quienes desde otro ámbito buscan políticamente capitalizar una tragedia con conductas viles. Pero eso es lo que nos ha tocado vivir también en este ciclo de la historia política de México. Así es, Álvaro. Y de hecho uno de los textos, bueno, son varios textos los que hemos preparado a lo largo de la semana. Me parece que este texto de Arturo Daén, de la unidad de datos que encabeza Daniela Barragán, resume bien, explica muy bien cómo ha sido esta evolución criminal. Ciertamente hay distintos reportes que hablan de cómo desde los 50, 1950 empiezan estos sembradíos de enervantes, 60, 70 se vuelven generalizados. Evidentemente la dinámica cambia en el 85 a partir del asesinato de Enrique Camarena, que de hecho su cuerpo es encontrado en Michoacán, es ahí es llevado, y ahí cambia toda esa dinámica. Los grupos ya empiezan a ver una mayor persecución, pero elementos determinantes se da en 2000. Llegan los Zetas, introducen los sintéticos, empieza ya los Zetas y que se alían en ese primer momento, por digamos, con Familia Michoacana, y del otro lado era el Cártel de Milenio. Menciono esto porque eventualmente la Familia Michoacana rompe con los Zetas, empiezan a expulsar a todos. Y lo que vemos hoy en día es Familia Michoacana, se podría decir que es lo que conocemos hoy en día como la nueva Familia Michoacana, Cártel de Milenio, Valencia y demás. Ahí hay un actor que estuvo presente ahí desde un principio, es deportado a Estados Unidos por traficar droga, está ahí en los Valencia, se casa con una de los miembros de los Valencia, con Rosalinda Valencia, me parece, hablo de Nemesio Ceguera Cervantes, y que es ahora el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Son esas dos facciones. Eso hay que agregarle Cárteles Unidos, que son grupos pequeños y que ciertamente tienen presencia de las autodefensas, algunos elementos de las autodefensas, el propio abuelo, que es la cabeza de ellos, del Cártel Unidos, era de una autodefensa. Es una evolución criminal sorprendente, que pasó del cultivo, producción de drogas, pero que ha controlado otras industrias, Álvaro. Industria de aguacates, limones, cultivos que son ricos. Tú lo has dicho, Uruapan es la capital del aguacate. Michoacán es de los estados que prácticamente de ahí es la mayoría del aguacate que come todo el mundo. Pues el narco poco a poco se ha ido apropiando de estas industrias. Sí, y por supuesto el tema no es novedoso.
el fenómeno delincuencial y particularmente del narcotráfico comienza después de la Segunda Guerra Mundial, Exacto. efectivamente, cuando también hay una gran demanda de marihuana y de heroína que se extrae de la amapola. Comienzan a cultivarse no solamente en Michoacán, en Guerrero también, y entonces la opción que tienen muchos campesinos es sembrar marihuana, sembrar amapola, y se generó un ciclo que tiene décadas y décadas en el país. Obviamente, la violencia se ha ido recrudeciendo cada vez más. Tú haces alusión al inicio de este milenio, al inicio de los años 2000, y hace simplemente 19 años, ha pasado un poco desapercibido el asesinato del presidente municipal de La Piedad, Michoacán, que es una ciudad muy importante en términos económicos. Fue por décadas un lugar de criadero de cerdos, por ejemplo, y ahí se asesina en 2011 al presidente municipal, muy amigo de Felipe Calderón, pero que jamás en su gobierno se esclareció ese asesinato. Nunca se ha esclarecido quién fue. No se le quita la responsabilidad a nadie, no, porque hay que recordar que era gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel cuando se inicia la guerra de Calderón contra el narcotráfico, esa estrategia de guerra que sembró de cadáveres el país. Y luego lo sustituye Leonel Godoy como gobernador, que entra en confrontación con Calderón. Es cuando se produce el Michoacanazo, un fiasco también de Felipe Calderón. Y luego gobierna el PRI. Así es. Gobierna después el PRD con Silvano Aureoles, y luego el actual gobierno estatal que encabeza Ramírez Bedoya, después de que una maniobra de la derecha a través de Lorenzo Córdoba impiden que Raúl Morón, que era el candidato de Morena al gobierno de Michoacán, pudiera lograr ser candidato. Y entonces entra Ramírez Bedoya como sustituto. Cuento esto porque en efecto Michoacán ya ha vivido la alternancia PRD, la izquierda, PRI, luego PRD y luego Morena. Y entonces hay responsabilidades ineludibles. Sí, también son 7 años de gobierno federal y también hay ya datos verificables de cuáles son los resultados de una y otra estrategia a nivel federal y también a nivel del estado de Michoacán. Este es el contexto, digamos, exacto, en el que se produce el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan. Mañana se cumplirá 8 días, pasada las 8 de la noche, pero el primer reportaje que le presentamos el día de hoy a usted, tiene que ver con eso. Tal cual, vamos a ver este trabajo que preparó Arturo Daén de la Unidad de Datos y regresamos. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cimbró a Michoacán, una entidad líder en producción agrícola, donde cada año se dan exportaciones de aguacate por más de $3.500 millones. Aunque esa abundancia también ha encendido la ambición de grupos criminales, cárteles que desde hace más de una década han extorsionado y asesinado a productores, porque la violencia que afecta a Michoacán no es algo reciente. En 2013, habitantes hartos de la falta de acción de las autoridades tomaron las armas. Se formaron las llamadas autodefensas, con líderes como Hipólito Mora y José Manuel Mireles. Rebasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto aceptó que civiles armados vigilaran Michoacán. Pero en aquel momento el comisionado Alfredo Castillo aceptó incluso a personas que tenían vínculos criminales. Los 3 principales cárteles que hasta la fecha afectan a Michoacán y que se vinculan a asesinatos de líderes limoneros como Bernardo Bravo, surgieron y se empoderaron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Son el cártel Jalisco Nueva Generación, su antes rival y ahora aliado Los Viagras, y un grupo denominado Cárteles Unidos.
Durante el gobierno de Silvano Aureoles entre 2015 y 2021, los homicidios dolosos aumentaron 186% en Michoacán. Se pasó de 952 a 2.731 víctimas. Ya en el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedoya, hasta 2024 los homicidios habían bajado 45%. En 2024 se contabilizaron 1.490 asesinatos. Si bien se logró esta reducción, también está el dato de que desde 2022 en Michoacán han sido asesinados 7 alcaldes, incluyendo ahora a Carlos Manso. Si se miran los datos por sexenio, el mayor aumento de asesinatos en Michoacán se registró durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se pasó de una tasa de 16.56 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2012 a una de 28.05 en 2018. Con López Obrador se registró un pico en 2021, con una tasa de 45.92, pero para 2024 bajó a 24.93. En cuanto a Uruapan, también se registró un máximo en 2021, con 261 carpetas por homicidio doloso. Aunque, desde entonces, hubo una reducción, registrando 187 en 2024 y 104 de enero a septiembre de este año. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se aplicará un plan de paz y justicia en Michoacán, para reforzar la presencia federal en la entidad, además de seguir abatiendo la pobreza y la desigualdad, porque si bien es un estado con abundancia agrícola, el 34.3% de la población aún vive en la pobreza. Esto respecto al 54.2% que se tenía en 2016. Justamente estamos hablando ahora de un elemento, recordando esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial, y sí es importante mencionar, usted dirá, ¿qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial en toda esta proliferación de cárteles de la droga? Pues todo, empiezan a generar una demanda por todas las afectaciones que existen en quienes regresan de la Segunda Guerra Mundial. Es un alto consumo de marihuana, de heroína, precisamente, que le llaman ellos goma de opio, este líquido blanco que obtienen, es goma que sacan de la amapola, de la dormilera, como también le llaman, y pues empieza a haber esta demanda que precisamente corresponde. Lo menciono porque sí, es importante también hablar sobre el papel que tiene en todo esto los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos, además del consumo de drogas, además de brindar todo el arsenal que obtienen los cárteles de la droga, haciendo una revisión. Dos ejemplos, Nemesio Oseguera Cervantes y Nazario el Chayo, Nazario Moreno González, el más loco, el Chayo. Dos personajes, digamos, de dos grupos antagónicos. Nazario Moreno, fundador de la familia michoacana, pero particularmente el principal líder de los Caballeros Templarios, a quien Calderón da muerto en 2010. Eso es importante. Al darlo muerto, lo dejó operar libremente durante años. Y el Mencho. Estos dos personajes, Álvaro, sus inicios estaban traficando droga allá en Estados Unidos, marihuana principalmente. Bueno, el Mencho lo detienen también por temas de heroína y otro tipo de drogas. Pasan un tiempo allá en Estados Unidos, en distintas ocasiones el Mencho, Nazario, y luego llegan acá a México, Nazario evadiendo la justicia, igual que el Mencho. Y ya estando aquí, integra uno la familia michoacana, el otro los Valencia, y pues lo demás es historia. Y lo demás son consecuencias trágicas para nuestro país. Y claro, también el crimen se ha diversificado. Sí. Ya no solamente es un tráfico de drogas, sino un fenómeno aberrante también, como el secuestro, y lo que está hoy, lamentablemente, en un lugar privilegiado, en términos de conductas criminales, la extorsión. El amenazar a personas, a negocios, de quitarles la vida o de destruir si no pagan la protección. Claro. Que es este fenómeno que se ha convertido en el delito número 1 en nuestro país, el único que se ha incrementado de manera exponencial en todo el país, lamentablemente, incluyendo la capital de la República. Entonces, ya no es solamente el tráfico de estupefacientes, el tráfico de drogas naturales, sino sintéticas, sino también otro tipo de conductas criminales
que lamentablemente en el caso de Michoacán tienen a mucha gente temerosa. Es verdad, Michoacán es un estado muy extenso, con muchas actividades productivas en todas sus regiones, en la costa. Sí. No es solamente Zihuatanejo, no es solamente la parte colindante, con Guerrero y Zihuatanejo. No es solamente el puerto de Lázaro Cárdenas, que es un puerto fundamental para el comercio en el mundo, particularmente con Asia. Es también Michoacán tiene una enorme riqueza forestal, tiene también una enorme riqueza ganadera, agrícola. Entonces es un estado muy rico, pero un estado que también está siendo saqueado, robado por los criminales. Tal cual. Es impresionante, ¿verdad? El nivel que tiene de cómo los grupos criminales se fueron metiendo a estas otras industrias, pasan de los enervantes, el cultivos y demás, a ejercer todo tipo de actividades extorsivas, secuestros y demás. De hecho, de ahí nacen estos grupos de autodefensas 2013-2014, que un dato interesante, muchos de los gran parte de los autodefensas, si bien hubo gente que tenía estos objetivos muy orientados hacia combatir el crimen organizado, también hay reportes de que dentro de esas mismas filas muchas personas deportadas de Estados Unidos, entre ellas miembros de pandillas de Estados Unidos. Las autodefensas surgen precisamente como vacío de gobierno en gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, este priista que justamente en el momento más reconocido pide licencia, y es cuando llega Jesús Reina, es el secretario de gobierno que queda al lugar. Y que es fotografiado junto con la tuta, ¿no? Recuerdo. Al igual que el hijo de Fausto Vallejo Figueroa también es fotografiado junto con la tuta. Al igual que el medio hermano de Leonel Godoy, este diputado federal que hasta ahora está prófugo. Exactamente, y eso evidenció demasiado, y al mismo tiempo empezamos a ver cómo el gobierno legaliza estos tipos de grupos de autodefensa, y empiezan a haber alertas de que, ojo, hay cierto tipo de autodefensas que tienen ahí relaciones criminales, se hace caso omiso, y al final esos alertas terminan materializándose. Las hace mucho Hipólito Mora, de ojo con el americano, ojo con este tipo de grupo de personajes, y al final lo que sucede es el americano termina conformando uno, y el propio abuelo, que insisto, era parte de autodefensas, Pues ahora a quien Alfredo Castillo, el enviado de Enrique Peña Nieto, le entrega armas, porque el gobierno armó a las autodefensas y armó también a los grupos criminales. Exacto. Y ya después el abuelo, pues lo que vemos hoy es buscado por la DEA como una de las cabezas de Cárteles Unidos. Lo que queremos decir con todo esto, en verdad es una situación, lo que es un estado rico, sí, pero con un entorno demasiado complejo que no se explica ni siquiera, digamos, a los últimos 20, 30 años. Realmente, si uno le rasca y va viendo, es una situación que viene de muy tiempo atrás, que se ha ido complicando, se ha ido agravando y evidentemente se ha ido descomponiendo cada vez más, Álvaro. Tal cual. Bueno, le presentamos a usted este reportaje sobre los narcos que se formaron también en Estados Unidos. Haría un paréntesis también, porque recuerdo que, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de quién fue el mano derecha de Durazo Moreno? De Arturo Durazo Moreno, Sagún Vaca. Estos dos personajes, Durazo Moreno y Sagún Vaca, pues en el gobierno de López Portillo fueron criminales con placa. Sí. Y Sagún Vaca, que era originario de Zaguayo, Michoacán, muy cerquita de Jiquilpan, donde nació el general Lázaro Cárdenas del Río. Después de que dejó el cargo y que supuestamente murió, fue visto en Zaguayo, Michoacán. Así como una historia como la del Chayo. Sí, eso es también terrible. Entonces, Michoacán es en ese sentido también rico en criminales. Bueno, el propio Mencho, que es michoacano.
de Aguililla, Michoacán. Sí, que ayer decían que no es de Aguililla. No, sí, sí es de Aguililla. Sí. Precisamente él, pues, ha querido controlar ahí, y parte de la guerra reciente es por el control de eso, porque es hasta simbólico. Claro, Aguililla también, cuando era gobernador Cuauhtémoc Cárdenas, hizo un duro reclamo al gobierno de Miguel de la Madrid, porque el ejército llegó a Aguililla, pues violando derechos humanos, y el reclamo del gobernador Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de Miguel de la Madrid no era para proteger a las conductas delictivas, sino hacer un reclamo de cómo llegaban también los militares a maltratar a la población. Es decir, estamos en un estado, los michoacanos sobre todo lo saben, que lamentablemente han padecido situaciones terribles, lo que no implica que tampoco el estado está en llamas y que no, hay zonas delicadas y pues la gente sigue trabajando como en todo el país. Pero ese es otro reportaje que le presentamos a usted, justamente de estos capos del narcotráfico o capos o criminales que también se formaron en Estados Unidos. Los cárteles de la droga han reclutado a mexicanos con antecedentes criminales en Estados Unidos, valorando su conocimiento del tráfico de drogas hacia ese país. Dos casos emblemáticos son Nazario Moreno González, el más loco, y Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quienes, tras ser procesados en Texas y California respectivamente, integraron grupos como la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, explicó el patrón. Vienen a los Estados Unidos ilegalmente y luego comienzan su carrera de narcotráfico. Regresan a México y ya con eso tienen credenciales que muchos grupos del narcotráfico dicen: esta gente ya conoce los Estados Unidos, conocen las rutas para cruzar drogas. Vienen a los Estados Unidos ilegalmente y luego comienzan su carrera de narcotráfico. Muchas veces salen de los Estados Unidos y regresan a México porque aquí los van a detener o tienen acusaciones formales contra de ellos. Regresan a México y ya con eso tienen credenciales que muchos grupos del narcotráfico dicen, pues esta gente ya conoce los Estados Unidos, no son agentes de la DEA o de alguna agencia federal, son personas que fueron detenidos y ellos respetan personas que estuvieron presos porque para ellos son más confiables, que no los van a traicionar, que pueden trabajar, que conocen México, que conocen los Estados Unidos, conocen las rutas para cruzar drogas a los Estados Unidos y saben cómo moverse aquí en este país. Moreno González, líder de los Caballeros Templarios, fue detenido en McAllen, Texas, por tráfico de marihuana bajo las órdenes de Carlos Alberto Rosales el Tísico. Una década después, en 2004, la Corte Federal del Distrito de Texas emitió una orden de aprehensión contra Moreno por introducir más de 5 toneladas de marihuana entre 2002 y 2003. Vigil detalló: Nazario Moreno nació en Apatzingán, Michoacán. Fue arrestado en 1994 en McAllen, Texas, por traficar marihuana. En 2003 fue acusado en la misma ciudad por narcotráfico, pero pudo evadir a la policía y regresó a México, donde formó la Familia Michoacana y luego los Caballeros Templarios. Nazario Moreno, también que nació en Apatzingán, Michoacán, fue arrestado en 1994 en McAllen, Texas, y lo arrestaron por traficar marihuana. En 2003 fue acusado en la misma ciudad por narcotráfico, pero
pudo evadir a la policía de McAllen y luego regresó a México y formó la familia michoacana. Y luego poquito después también los caballeros templarios, así con Servando Gómez, alias La Tuta. Nemesio Ceguera Cervantes, originario de Aguililla, Michoacán, llegó a California en 1986 a los 20 años. Cruzaba habitualmente el río Bravo con cargamentos de marihuana. En 1992 fue arrestado con su hermano en San Francisco por vender 5 onzas de heroína a agentes encubiertos. Vigil ahondó. En 1986 fue detenido en San Francisco por robo y portación de arma de fuego. Luego fue detenido la segunda vez en 1989 por vender heroína y otra vez en 1992 fue arrestado con 5 onzas de heroína. Lo condenaron a 5 años en Texas. Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, nació en Aguililla, Michoacán. En 1986 fue detenido en San Francisco por robo y portación de arma de fuego. Él tenía 19 años de edad y estaba ilegal en los Estados Unidos y luego fue detenido la segunda vez en 1989, otra vez en San Francisco por vender heroína. Siguió con esa carrera y otra vez en 1992 fue arrestado con 5 onzas de heroína que estaba tratando de vender a agentes encubiertos con uno de sus hermanos. Y lo condenaron a 5 años en Texas y luego de ahí salió después de 3 años y luego se regresó a Jalisco, donde entró a una policía local en el estado de Jalisco. Tras su deportación, Oseguera se desempeñó como agente de policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco. El periodista Chris Dalby escribe que esta experiencia le ayudó a comprender el funcionamiento interno de las policías mexicanas y lo fácil que era corromperlas. Posteriormente, el Mencho se unió al Cártel del Milenio como pistolero de Armando Valencia Cornelio y luego con Ignacio Coronel Villarreal del Cártel de Sinaloa. Su matrimonio con Rosalinda Valencia aceleró su ascenso dentro de la organización. La captura de Óscar Nava Valencia en 2009 fragmentó el Cártel del Milenio, dando paso a grupos como La Resistencia y Los Torcidos o Mazatecas, liderados por Oseguera. Tras un conflicto interno, Nemesio formó el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este patrón se extendió a las autodefensas surgidas en 2013. The Washington Post reportó que incluían pandilleros de Los Ángeles, obreros de la construcción deportados de Texas y recolectores de manzanas despedidos del estado de Washington. Vigil explicó cómo en Michoacán muchos grupos comienzan como autodefensas, pero luego se convierten en organizaciones criminales. Comienzan como autodefensas combatiendo supuestamente el narcotráfico, pero poquito después miran el dinero que se puede ganar. Comienzan como autodefensas combatiendo supuestamente el narcotráfico, pero poquito después muchos de estos autodefensas miran el dinero que se puede ganar del narcotráfico y ellos se convierten de autodefensas a grupos criminales. Otro es el cartel Unidos, que también está operando ahora en Michoacán. Y entonces también los Zetas, también en una ocasión estaban operando en Michoacán y se han enfocado mucho en Michoacán porque es un lugar estratégico y ahí tiene acceso al Pacífico
tiene acceso a los Estados Unidos. Hay carreteras que pueden utilizar para transportar drogas. Produce marihuana, produce amapola, heroína. Lo que es un enfoque para muchos carteles. ¿Quién fue Juan Manso? Más bien, ¿quién fue Carlos Manso? Hablamos con Juan Manso, su hermano, quien es actualmente también subsecretario de Gobierno de Michoacán. Es Juan Manso, subsecretario de un gobierno al que Carlos Manso, como presidente municipal de Uruapan, criticó. De hecho, Carlos Manso militó en Morena, fue diputado federal de Morena, rompió con Morena para encabezar un movimiento que lo llevó a la presidencia municipal. Pero Carlos Manso era proclive a la derecha, porque la derecha, Obed, lo está hoy colocando como ese mártir para ellos. Claro. Como si hubiera pertenecido a sus propias filas el propio Vicente Fox. Lo te decía en la mañana que anda diciendo que Carlos Manso ya hizo la mitad del trabajo. Así en una forma pues muy lamentable en la que reconoce cómo están capitalizando una tragedia, ¿no? Sí, y diría yo algo más. El papá de Carlos Manso, papá también de Juan Manso, subsecretario de Gobierno de Michoacán, cuya entrevista le presentaremos enseguida, fue panista, fue militante del PAN, y en las elecciones municipales de Uruapan, él no fue el candidato, pero apoyó al candidato que fue víctima de un fraude. Y por años, todos los días, Juan Manso Ceja, así se llamaba, todos los días en la mañana, con una cartulina, protestaba a los pies de la estatua de Morelos contra el fraude electoral. No lo apoyó el PAN de Michoacán, que en aquel entonces encabezaba Mejía, uno de los maestros de Felipe Calderón. No lo apoyó Vicente Fox, que era diputado federal del PAN. No lo apoyó tampoco Luisa María Calderón, que era diputada federal del PAN. No lo apoyó tampoco Felipe Calderón, que era asambleísta en la Ciudad de México. Es un dato importante. Y bueno, le presentamos a usted esta entrevista que el día de ayer tuvimos Alejandro Páez Varela y yo con Juan Manso, hermano del asesinado presidente municipal de Uruapan. Verdaderamente la muerte de Carlos trae una alta consternación social porque es derivada también de un cansancio, de un hartazgo, no de la violencia en particular de este gobierno, eso sí hay que decirlo. Quienes somos de Uruapan, quienes somos de Michoacán, sabemos que la violencia ha estado impregnada en nuestras vidas por muchos años, desde que yo tengo conocimiento. Yo tengo 44 años, Carlos tenía 40, y podríamos hablar de por lo menos 25 años de ver disputas de grupos de la delincuencia organizada, de ver homicidios, de ver... Verdaderamente la muerte de Carlos trae una alta consternación social porque es derivada también de un cansancio, de un hartazgo, no de la violencia en particular de este gobierno, eso sí hay que decirlo. Quienes somos de Uruapan, quienes somos de Michoacán, sabemos que la violencia ha estado impregnada en nuestras vidas por muchos años, desde que yo tengo conocimiento. Yo tengo 44 años, Carlos tenía 40, y podríamos hablar de por lo menos 25 años de ver disputas de grupos de la delincuencia organizada, de ver homicidios, de ver homicidios de autoridades de manera permanente. Esto no ha cambiado, también hay que decirlo. Ha disminuido en algunos aspectos, pero los problemas se mantienen, y de ahí radica la gran consternación a nivel nacional que vemos. Por otro lado, también lo he dicho,
esa consternación pues es atractiva también para grupos políticos opositores al gobierno que buscan capitalizarlo, ¿no? Y desde luego que comentarios, acusaciones a referentes o gobernantes actuales de parte de Morena, que es quien está en el poder, pues obviamente que la oposición busca, pero esto yo lo dejo en politiquería. Yo lo quiero mencionar de manera muy clara. Yo hoy mismo he mencionado que se debe de investigar, y así lo pedí en su momento, que se investigue a todos los que tengan que se agoten todas las investigaciones. Me parece que en el caso de señalamientos que han hecho en contra del gobernador, yo soy testigo de que había una buena relación entre el gobierno municipal, entre Carlos en particular, y el propio gobernador. Había buena colaboración en este sentido, ¿no? Entonces, son alardes de politiquería en este caso, ¿no? Pero sí, yo he pedido que se haga una investigación porque Carlos también tenía adversarios políticos y confrontaciones de manera directa con varios actores. Incluyendo, es decir, una investigación que incluya a quienes eran adversarios políticos de su hermano en Uruapan o en el estado. En Uruapan y en el estado, porque él era muy mediático y tenía hizo señalamientos fuertes en contra de varios. Y bueno, pues lo único que pedimos para poder tener una tranquilidad como familia en este caso, y que la sociedad pueda tener esa tranquilidad, pues es que se agoten todas las vías, que se esclarezca este crimen, que se investigue por qué falló la escolta que él tenía o cuál era el mecanismo de seguridad que habían diseñado los responsables de esta. Si verdaderamente fue una reacción únicamente de algún grupo en disputa o alguna cuestión relacionada con el combate a la inseguridad, o si detrás de ella también había un móvil político derivado del posicionamiento que él tenía en las encuestas. Pero esto tiene que venir, esta petición viene de la sociedad, no es de que venga de actores o de la oposición en este caso, como lo que ya comentábamos, ¿no? Si vemos, yo le he dicho, Álvaro, de que el movimiento del sombrero es un movimiento fundado por Carlos, que es un movimiento de jóvenes, amigos de él, vecinos de Uruapan, que son ellos quienes tienen la legitimidad de hablar o de reclamar en nombre del movimiento y de Carlos Manso. No otros actores que a lo mejor ni siquiera lo conocían, a lo mejor les gustaba la manera de confrontar, pero creo que son ellos quienes tienen los destinos de este movimiento. Pues bien, es uno de los temas que estuvimos preparando, y también otro suceso que dimos cobertura aquí y que es importante mencionarlo, fue la semana horrible que vive el presidente estadounidense Donald Trump. Viene prácticamente ya, se pronuncia cada vez más su caída en popularidad. De hecho, Álvaro, llega a su nivel más bajo registrado desde que regresa a la presidencia el 20 de enero pasado. Es el presidente más impopular, con la caída más pronunciada de los últimos 4 presidentes allá en Estados Unidos. Y sucede justamente esta caída, Álvaro, en medio de... Se le reclama mucho el cierre de gobierno allá en Estados Unidos, que empieza a tener implicaciones. Una de ellas, ya están previendo cierre de aeropuertos precisamente por no llegar a un acuerdo con los demócratas para pues aprobar el presupuesto. A eso se le llama el cierre de gobierno. Y también ya empieza a tener implicaciones con este programa, el SNAP, que es comedores comunitarios, que prácticamente estaba escuchando, dan... Mediante este programa 46 millones de personas comen, se benefician de él, y prácticamente está ya sin recursos. Leía que aun cuando se active, digamos ya, o que se les dé una partida, va a tener ahí implicaciones. En todo este contexto viene Donald Trump hacia abajo y sucede la victoria allá en
la ciudad de Nueva York, de Zoran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, que vence a Andrew Cuomo, que es uno de los pesos pesados de los demócratas, gobernador de Nueva York, señalado de distintos casos de abuso sexual que se le fueron recordados a lo largo de la campaña, y a quien respalda a Trump ya así de últimas y en desesperanza, lo respalda la recta final. Mamdani gana por una ventaja de 10 puntos, en lo que significa ya el ascenso de al menos una figura de izquierda en este segundo mandato de Donald Trump. Él se llama así, es socialdemócrata. De hecho, una agrupación de socialdemocráticos es la que le lleva a cabo la campaña. Es un ala, digamos, más hacia la izquierda, que también ha abanderado al senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, y a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Digamos, pertenece más a esa ala. Todo eso ocurre mientras Trump vive su peor semana en cuanto a popularidad. Hace exactamente un año, el día de ayer, los estadounidenses votaron por Donald Trump para un segundo periodo presidencial. Ayer se cumplió un año de esa elección en Estados Unidos y exactamente el día de ayer, Donald Trump tiene los peores números en cuanto al respaldo popular. Tiene una distancia de 11 puntos entre quienes lo aprueban y quienes lo desaprueban. Y obviamente lo desaprueba 11 puntos más de la población de Estados Unidos, que son cifras terribles para él. En una semana, como tú bien dices, Obed, que sufre no solamente la derrota en Nueva York, sufre también la derrota en Virginia, en New Jersey, y que representa de alguna manera parcialmente un referéndum sobre lo que los estadounidenses están viendo en Donald Trump. Es una semana terrible para Donald Trump, porque más allá de que se trate de Virginia, de New Jersey y de Nueva York, de elecciones que ganan los demócratas y de manera particular el nuevo alcalde de Nueva York, que habrá que ver qué tan de izquierda es. Yo siempre tengo mis reservas con los gringos en general. Pero, al final de cuentas, sí es una victoria que genera una cosa cualitativamente invaluable. ¿Qué genera un triunfo como el de Nueva York? Esperanza para los demócratas. O esperanza por lo menos para quienes han sido maltratados por la política en general de Donald Trump. No solamente los migrantes y particularmente los mexicanos, nuestros compatriotas, sino otras minorías y también los propios estadounidenses que, tú lo referías, Obed, también por decisión de Donald Trump, más de 40 millones de estadounidenses han perdido los bonos de alimentación. Entonces, lo que ha pasado esta semana puede efectivamente ser un punto de quiebre en el gobierno de Trump, cuando no ha cumplido aún un año en la administración. Se cumple el 20 de enero. Le quedan 2 años y meses y, bueno, vienen las siguientes elecciones, pero el próximo 2027 hay elecciones legislativas. Exacto. Entonces, aguas con estos indicadores y por eso es importante, pues obviamente, referirnos a lo que ha pasado en Estados Unidos en este reportaje. Pues vamos a verlo y regresamos. Donald Trump enfrentó una doble derrota en pocas horas. Perdió Nueva York, el lugar donde forjó su imagen de empresario exitoso, ante Zoran Mamdani, quien se convirtió en el primer alcalde musulmán, el más joven y el primer inmigrante en décadas en gobernar la ciudad. Esta victoria representa el surgimiento de la primera estrella política de izquierda durante la segunda presidencia de Trump. Paralelamente, la popularidad del presidente alcanzó un nuevo nivel mínimo según la mayoría
de las encuestas. Trump cuenta con apenas 43.4% de respaldo frente a 54.4% de desaprobación, una diferencia de 11 puntos que marca su peor registro desde que regresó a la Casa Blanca en enero, de acuerdo con el ponderado de Real Clear Politics. The New York Times confirma que Trump registra los peores números entre los últimos 4 presidentes, con 55% de rechazo y 42% de aceptación en su promedio de encuestas. Estas cifras representan niveles récord en su impopularidad desde que asumió el cargo. Una encuesta de ABC News, Washington Post e Ipsos reveló que 7 de cada 10 estadounidenses consideran que el país va en dirección equivocada bajo el liderazgo de Trump. La mayoría también opina que la economía ha empeorado y que tanto los partidos políticos como el presidente están desconectados de la realidad. La demolición de la ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile ha generado rechazo entre la población. Según el Washington Post, ABC News e Ipsos, solo 28% apoya el proyecto frente al 56% que se opone, mientras que 16% permanece indeciso. The Economist YouGov refleja una aprobación de 39% frente a 58% de desaprobación. El mayor cambio se registra entre menores de 30 años, donde su índice pasó de +3 a -40 puntos. Hispanoamericanos y afroamericanos también muestran desplomes significativos en su aprobación. El análisis de The Economist indica que todos los estados, excepto Idaho, se han vuelto en contra de Trump. Oklahoma experimentó el cambio más drástico, pasando de 27 puntos positivos a -12 en aprobación neta. Las amenazas de Trump contra Nueva York no afectaron el triunfo de Mamdani. El resultado en Nueva York adquiere un simbolismo particular considerando la historia familiar de Trump. Su abuelo, Frederick Trump, llegó como inmigrante alemán en 1885 y su padre, Frederick Chris Trump, construyó el imperio inmobiliario que determinó el ascenso del presidente a la Casa Blanca. ¿Quién es Zohran Mamdani? Bueno, es es migrante, para empezar. Él nace en África, de una familia que emigra de la India, profesa la fe musulmana, llega muy pequeño a Estados Unidos, se ha vuelto el primer alcalde de Nueva York musulmán. Durante muchos años no había habido un migrante, es uno de los más jóvenes en los últimos años en estar al frente de la alcaldía de Nueva York. Es una persona, Álvaro, que en un inicio empieza él como rapero haciendo todo esto. Hay hasta videos de la internet todavía. Y en esa industria, menciono lo del rap porque es determinante. En algún momento ve raperos, exponentes que se empiezan a inclinar por la política, busca emularlos, empieza a involucrar cada vez más con la política, empieza a contender por distintas posiciones, empieza ahí a entrar a la asamblea, al Congreso, empieza a crecer poco a poco, y es particular el trabajo que empieza él a hacer en calle, lo que le da todo este valor. Es importante mencionar que a lo largo de la campaña, por ejemplo, la alcaldía de Nueva York sufre una serie de ataques de Cuomo y el aspirante republicano, olvidé su nombre ahorita, prácticamente diciendo que si él ganaba iba a haber que iba a ser Mamdani si ocurriera otro 9/11, burlándose, haciendo racistas en relación a la fe que él profesa, y es uno de lo que tuvo que estar combatiendo incluso dentro del Partido Demócrata, y al final hasta Obama y cierto tipo de personajes se van inclinando ahí. Y además Álvaro es hijo de una reconocida directora, cineasta premiada con el León de Berlín, precisamente, tiene una serie de películas ahorita. Entre ellas Cuando salí de Cuba. Exacto, sí, es todo un personaje, su propia madre es todo un personaje, y él siempre ha hablado precisamente de la inspiración que ha significado por él toda esta influencia que ha ejercido sobre él. Se llama Mira Nair, que es la madre de Mamdani, de Zohran Mamdani. Entonces es todo este personaje del cual preparamos un perfil, Álvaro. Sí, es un personaje, el nuevo alcalde de Nueva York,
admirador de la presidenta Claudia Sheinbaum, también, según lo ha manifestado, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, vale la pena que usted conozca quién es, a grandes rasgos, el alcalde de Nueva York que enfureció a Donald Trump. Zohran Mamdani hizo historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York en unas elecciones con alta participación. Este político de 33 años, nacido en Uganda de ascendencia india, llegó a Estados Unidos a los 7 años y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018. En julio, contra todo pronóstico, Mamdani venció al exgobernador Andrew Cuomo en las primarias demócratas. Cuomo, respaldado posteriormente por el presidente Donald Trump, compitió como independiente tras su derrota. Mamdani se identifica como socialdemócrata y ha recibido apoyo de figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Su campaña se centró en la crisis de asequibilidad que enfrentan los neoyorquinos. Entre sus propuestas destacan congelar las rentas, hacer gratuitos los autobuses urbanos, proporcionar guarderías públicas y aumentar el salario mínimo a $30 la hora para 2030. También plantea crear supermercados municipales que operen con precios mayoristas. Para financiar estas medidas, propone aumentar el impuesto de sociedades y gravar con una tasa fija del 2% a quienes ganen más de $1 millón anuales. Estas iniciativas requerirán la aprobación del gobierno del Congreso de Nueva York. Durante la campaña, Mamdani destacó su identidad como inmigrante musulmán de ascendencia sudasiática. Su fe fue utilizada en su contra por opositores, incluyendo a Cuomo, quien empleó retórica islamófoba al preguntar: «Dios no lo quiera, otro 11 de septiembre, ¿se imaginan a Mamdani en ese puesto?». Mamdani enfrentó una avalancha de ataques islamófobos y cuestionamientos sobre su ciudadanía. El representante republicano Andrew Ogles se refirió a él como el pequeño Mahoma y exigió su deportación. También recibió críticas por sus posturas pro-palestinas que algunos detractores calificaron de antisemitas. El ataque más significativo provino del presidente Trump, quien amenazó con arrestarlo si impedía las redadas del ICE en Nueva York. Trump declaró: «No necesitamos un comunista en este país», a lo que Mamdani respondió calificando los comentarios como un ataque a la democracia y táctica de intimidación. Mamdani se describe como socialista demócrata, inspirado en las palabras de Martin Luther King sobre la necesidad de una mejor distribución de la riqueza. Su elección marca la historia. Es el alcalde más joven de la ciudad desde 1917 y la primera estrella política de izquierda en surgir durante la segunda presidencia de Trump. Está siempre latente ese propósito imperialista de Estados Unidos. En el mundo, y particularmente en México, que ya lo ha invadido en nuestra historia. De manera que cuando hay declaraciones de injerencismo, de intervencionismo, pues por supuesto que hay que estar atentos. Y acaba de publicar recientemente la cadena NBC, Obed, Exacto, una información en el sentido de que podría México ser víctima, pues, de ataques. Y si a eso se le añade cómo Landó, Christopher Landó, el subsecretario de Estado de Estados Unidos y ex embajador de ese país en México, sugiere, a raíz del asesinato de Carlos Manso, una mayor cooperación para acabar con los cárteles de un lado y de otro de la frontera, pues claro que hay que estar todavía más alertas. Y si además en este contexto se producen los ataques del ejército de Estados Unidos contra embarcaciones que dicen ellos, sin ninguna prueba, que transportan droga, pues entonces con mayor razón hay que estar alerta.
Totalmente. Leía incluso cómo empiezan a llegar ahí a las costas de los distintos países que están en la zona, cuerpos precisamente, restos de cuerpos de estos bombardeos que se han dado, ya lo condenó la ONU, prácticamente todo el mundo coincide en que está yendo contra el derecho internacional, no hay justificación. Lo interesante de esta publicación de NBC, hay que aclararlo, dicen no hay nada confirmado aún, no hay autorización aún, más bien no hay autorización aún de llevarlo a cabo, no se ha aprobado, sin embargo sí hay entrenamientos tanto de fuerzas militares para desplegarse en determinadas zonas, y el plan contemplaría bombardeo mediante drones. Eso es, hay que recordar que en la primera administración de Donald Trump, el propio equipo que lo acompaña, que está Maggie Haberman en este libro que escribe sobre Donald Trump, El Camaleón, recuerda ese episodio en el que, hablando con los generales que estaban ahí en la oficina oval, plantea: ¿y qué pasaría si bombardeamos los narcolaboratorios ahí en México y no decimos nada? Sí. Si nos preguntan, pues no fuimos nosotros, no sabemos. Es decir, es una idea que ha estado ahí recurrentemente pues dentro de Trump, y como sabemos esta persona de ideas, hasta que no la tenga materializada, pues va a seguir pensando en ella. Vamos a ver este trabajo que preparamos y regresamos. El gobierno de Donald Trump ha comenzado a planificar en detalle una misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia estadounidenses a México con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga. Según NBC News, esta operación incluiría tropas estadounidenses en territorio mexicano atacando laboratorios de droga y líderes de cárteles, aunque el despliegue no se considera inminente. El plan contempla que las tropas, muchas pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operen bajo la autoridad de la Comunidad de Inteligencia Estadounidense bajo el Título 50. También participarían agentes de la CIA en una misión que representaría una ruptura con administraciones anteriores que se habían limitado a apoyar unidades locales sin emprender acciones directas. La operación utilizaría principalmente ataques con drones para desmantelar laboratorios y atacar miembros de cárteles. Algunos de estos drones requerirían la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro, según explicaron las fuentes consultadas. La administración de Trump preferiría coordinar con el gobierno mexicano estas acciones, pero no ha descartado actuar sin esa coordinación. Si la misión recibe aprobación final, planean mantenerla en secreto y no divulgar las acciones asociadas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha autorizado que la CIA amplíe los vuelos de vigilancia que comenzaron durante la administración de Joe Biden. Bajo su liderazgo, México ha desplegado 10,000 soldados en la frontera, incrementando las incautaciones de fentanilo y extraditando a 55 altos cargos de cárteles a Estados Unidos. Sheinbaum ha sostenido en distintas ocasiones que puede haber cooperación en materia de inteligencia, pero nunca se permitirá una injerencia directa en las labores del gobierno mexicano. Rechazamos cualquier forma de intervención o injerencia. México coordina y colabora, pero no se subordina, ha declarado la mandataria. Esta no es la primera vez que Trump considera acciones militares contra México. Durante su primer mandato, preguntó repetidamente a sus asesores si podía lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas, llegando a sugerir que se podría hacer discretamente para que nadie supiera que fuimos nosotros. Juanga, Alberto Aguilera, ¿ya lo viste? Apenas vi el primer capítulo de esta serie de Juan Gabriel. Interesante en términos de fenómeno musical, de música popular, obviamente. Y es un documental muy interesante que yo desconocía muchas cosas de este personaje, que no solamente es cantante, sino tiene su vínculo con la política. Con la política, con todo. Es una cuestión, Juan Gabriel en sí es amplio hablar de él. Exacto, yo tampoco sabía que estuvo en Lecumberri. También la prensa ha explotado mucho esta cuestión de que ahí mismo se da cuenta cómo él sufre abuso sexual por parte de un cura, el abandono de su familia. Todo esto que me estabas platicando. Y en sí, las relaciones ahí con Salinas, por ejemplo, a partir de su esposa para poder cantar en Bellas Artes,
todos estos aspectos que están ahí, pero se mete nuestra compañera Bianca Estrada, que le mandamos un saludo. De vacaciones. Exactamente. Como parte de un trabajo de la unidad de datos para dar cuenta, pues cómo ese Juan Gabriel está más vivo que nunca y da una serie de datos que muestran el impacto que sigue teniendo la industria. Cada segundo, por ejemplo, suena una canción según las propias... Impresionante. Sí, o sea, es un personaje que está más vivo que nunca, más activo. Y esto solamente son mediciones, si lo quieres ver en cuestión de reproducciones y demás. Ahora imagínate, fuera de ello todavía está impacto cultural, social que sigue teniendo, pues es bastante interesante. Pues sí, este es otro trabajo que hoy le presentamos en 7 días y con este trabajo pues le damos a usted las gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias, Obed. Gracias, Álvaro. Hasta pronto. Son ya 9 años de la muerte de Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Y a pesar del tiempo, su música sigue acumulando millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, sin contar las miles de personas que aún reproducen sus discos físicos o que lo escuchan en la radio. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Es posible asegurar hoy, actualmente, una Juangamanía? Seguramente en algún momento de tu vida una canción de Juan Gabriel te acompañó. Pero pues, ¿cómo no hacerlo si están hechas con puro sentimiento que sigue provocando que cada segundo suene alguna de sus canciones? De acuerdo con datos que brindan las plataformas Spotify y YouTube Music, 14.321.505 personas escuchan su música al mes. Esto quiere decir que 500.000 de personas escuchan a Juanga cada día, que sus canciones suenan 19.890 veces cada hora. Imagínate, 300 personas eligen una de las canciones de Juan Gabriel cada segundo. Las más escuchadas son Abrázame muy fuerte y Así fue. Esta última, en su versión para el concierto de Bellas Artes en aquel año de 1990, que suma 1.099 millones de reproducciones. María José Cuevas, directora del documental Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero de Netflix, llama al cantautor como el gran conquistador, porque logró conseguir lo imposible. Pues sí, yo creo que Juan Gabriel, al final todos tenemos una historia o un recuerdo o una canción de Juan Gabriel. Yo creo que Juan Gabriel se vive desde lo privado hasta lo colectivo, ¿no? Y ha ido de generación en generación. O sea, al final es un símbolo de muchas cosas. Juan Gabriel, yo lo llamo como el gran conquistador, porque desde muy jovencito lo que tuvo que hacer fue conquistar hasta lo imposible, ¿no? Conquistar todos los escenarios, todo tipo de público, todas las clases sociales, todos los estigmas de una época, ¿no? De un México de los años 70, que era un México muy machista, muy conservador, ¿no? Y él conquistó todo eso. También es un personaje que nace en el momento en donde había una sola televisora y que él no es producto de esta televisora. El éxito de Juanga emana de las más de 1.800 canciones escritas que lo llevaron a vender 100 millones de discos en México y en el mundo, por lo que es considerado el músico mexicano más exitoso en ventas según la Sociedad de Autores. Yo tengo mi teoría, cada quien tendrá la suya, ¿no? O sea, creo que sí es el cantautor más importante que ha dado México, porque era un artista completo por la sencillez de sus letras, que te puede hacer llorar y en la siguiente te quiere hacer cantar y en la siguiente emborracharte y gritar, ¿no? O sea, como que todos los sentimientos que puedes tener, creo que los engloban en sus canciones. Y por otro lado es un artista que rompió toda cantidad de prejuicios y estigmas de la época, que también se ha vuelto un referente también cultural por lo que representa él, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no se va a volver a repetir probablemente un artista tan completo con un simbolismo tan poderoso, ¿no? ¿Y a ti? ¿Qué canción te acompaña del Divo de Juárez?
7 días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire.